Eh, Discúlpenme, ¿no? Si no estoy siendo un poco claro y no estoy siendo eh, tan claro, o sea, en cuanto a presentar esta doctrina. Quiero que me disculpen y me perdonen eh, si no soy tan claro al hablar ni tan claro al explicar, ¿no? Pero trato al menos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, de enseñar y darles algunas pautas acerca de la doctrina de la salvación de Dios, ¿no? Y perdónenme si no soy tan claro, ¿no? en poder explicarlo, ¿no? Pero que Dios me guíe y tenga misericordia de mí, ¿no? Entonces quiero leerles Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Este pasaje es claro en cuanto a que la salvación es gratuita, de que tanto la fe como la salvación y la justificación es un regalo de Dios inmerecido para el hombre, o sea que el hombre no puede por su esfuerzo humano obtener la salvación, ni siquiera la fe, que es un regalo de Dios, ¿no? La fe es esa confianza ¿no? hacia Dios, ¿no? Y ese regalo de Dios que es la fe, la salvación, se obtiene solamente por creer en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, y no por mérito, no por esfuerzo humano. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hablando ya de cuanto a la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? Porque el versículo anterior dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Romanos 3:22 dice así, la fe, según el original y según Hebreos 11:1, la fe es la convicción, ¿no? La certeza, la seguridad, según el texto original, el convencimiento, el aceptar, asentimiento, o sea, recibir, aceptar, ¿no? La verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, ¿no? Como algo real, algo que verdaderamente ocurrió, algo que verdaderamente sucedió, ¿no? Como algo real en nuestra vida, ¿no? Es recibir y aceptar el Evangelio en nuestra vida, ¿no? Justamente la fe, como leí el pasaje anterior en el libro de Efesios, es un regalo de Dios, ¿no? Es algo que Dios nos da por su gracia, ¿no? Algo que no se obtiene por esfuerzo humano, es algo sobrenatural y que el Espíritu Santo implanta en nuestro corazón cuando nosotros somos regenerados. Entonces, la fe es un regalo de Dios, ¿no? Y la fe implica aceptar, es asentimiento, ¿no? Consentimiento, es una convicción, es una seguridad. Y Hebreos 11:1, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es una seguridad, es una certeza, es aceptar y recibir el regalo de Dios, ¿no? Aceptarlo, decir, sí, yo acepto, ¿no? Yo creo, yo deposito mi confianza, porque la fe también implica confiar, ¿no? Confiar, creer que verdaderamente sucedió, ¿no? Pero es una convicción sobrenatural del Espíritu Santo que en la redención implanta en nosotros esa certeza, esa seguridad, ¿no? Ese creer, ese aceptar y recibir, ¿no? El Evangelio, la salvación, ¿no? El mensaje, cuando nosotros nos predican sobre que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, ¿no? Porque el Evangelio completo es, yo creo que Jesucristo murió y resucitó por mis pecados, ¿no? Ese es el Evangelio completo, ¿no? Creer, ¿no? Decir, yo creo, yo estoy seguro y acepto, ¿no? La verdad del Evangelio, ¿no? Y lo acepto, ¿no? Acepto también los beneficios, ¿no? Que implican, que implica ¿no? La justificación, ¿no? La salvación tiene bendiciones, tiene beneficios, ¿no? Entonces, pero también la fe va acompañada del arrepentimiento, ¿no? Y ese día es algo más para tocar a fondo, pero que la fe, ¿no? Es la seguridad y es la certeza, ¿no? ¿No? Que Dios, el Espíritu Santo nos implanta, ¿no? Como el libro de Efesios, ¿no? Nos señala como un regalo. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje es claro
El estar destituidos implica el no alcanzar. Según el texto original, es no alcanzar, es estar apartados, es separados. Hagan de cuenta que un jefe los destituye, les saca de su puesto a ustedes, ¿no? O sea, los prácticamente digamos, si ustedes estaban trabajando en un sitio, viene el jefe, los destituye, los despide, o sea, prácticamente a ustedes los echa. Pero en el término griego también tiene la palabra de no alcanzar, no alcanzar, o sea, no alcanzan la gloria de Dios, no alcanzan. Y la gloria de Dios es, en término original, el término griego, ¿no? Digamos, en el contexto bíblico en general, significa la santidad perfecta de Dios, el carácter perfecto, santo, justo y absoluto de Dios, ¿no? ¿No? O sea, el carácter, Dios no tiene ni siquiera, digamos, un rasgo ni una mancha de pecado, ¿no? Su carácter es absolutamente y perfectamente justo, ¿no? La justicia y la santidad de Dios, el ser humano no alcanza. O sea, la barrera, según el versículo 23, es el pecado, ¿no? El pecado, según Isaías 59:12, ha hecho separación entre Dios y el hombre. El pecado, entonces, crea una barrera, ¿no? Y todos los seres humanos hemos pecado, ¿no? El versículo 3 al 9 dice, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, todos estamos bajo pecado, ¿no? Y el versículo 19 dice, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Todo el mundo ha pecado, todo ser humano. El carácter del primer Adán, digamos, del estado del primer Adán, era un estado perfecto, ¿no? Sin pecado, ¿no? Y era el estado, ¿no?, del hombre que Dios quería. Y con ese estado, en ese estado Adán podía llegar hacia la presencia de Dios por medio de las obras. Pero en nuestro estado pecador, pecaminoso, nosotros no podemos acercarnos a Dios en base a nuestras obras, ¿no? Necesitamos de un mediador, necesitamos de un Dios que nos acerque de un mediador que nos acerque a su presencia, de un sustituto, de un sacrificio santo y perfecto. Entonces nosotros no podemos alcanzar esa gloria, ¿no?, esa santidad, la santidad perfecta de Dios, que en el libro de Gálatas nos va a explicar, y les pondré el pasaje, ¿no?, si me alcanza el tiempo, ¿no?, les pondré el pasaje de Gálatas, ¿no?, para poder entender por qué es que el ser humano y la ley de Dios y la ley de Moisés demandaba, ¿no?, demandaba una justicia y una obediencia perfecta. Porque dice el versículo, capítulo 3, versículo 8, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, ¿no? Entonces, la ley, ¿no?, nos demandaba entonces, ¿no?, permanecer en todas las cosas, ¿no?, y hacer todas las cosas de manera perfecta y de manera completa, total. O sea, ser humano, desde que nace hasta que muere, ¿no?, en el uso de razón, tenía que cumplir toda la ley, ¿no?, toda la ley de Dios, toda la ley estipulada por Dios, ¿no?, sin fallar en un solo punto, ¿no? ¿No? Entonces, pero por el pecado original, por el pecado de Adán, entonces todo ser humano por naturaleza es pecaminoso, pecador, aunque sea de pensamiento. Jesucristo lo dijo, ¿no? Todos, ¿no? Si no, nos dio a entender, ¿no?, de que el hombre, si no peca por acto, peca por pensamiento, ¿no? Y que el pecado a través de la mente se manifiesta hacia el exterior, ¿no? Entonces, digamos que Dios, la ley dice más adelante, nos encerró, ¿no? Nos encerró, o sea, quiere decir que la ley nos apretó, ¿no? Nos apretó, o sea, quiere decir que la ley solamente sirvió para que yo me pueda reconocer mi condición de pecador, ¿no?, y acercarme a Dios, ¿no? Fue un ayo, fue alguien que me enseñó y me mostró la condición en que yo estaba, ¿no?, para llevarme a Cristo, ¿no?, y para hacerme reconocer la condición de pecador que yo soy, ¿no? Entonces, digamos, la ley de Dios, ¿no?,
de la santidad que Dios requiere que nosotros vivamos, ¿no? Y la perfección que Dios requiere que nosotros permanezcamos, ¿no? Y la condición de justicia, de obras, nosotros no podemos alcanzar en este cuerpo, en esta condición, ¿no? Por eso que solamente Jesucristo lo pudo cumplir en la cruz del Calvario, ¿no? Y Él sí obedeció perfectamente la ley, y sí Él cumplió sí perfectamente la ley, y Él nos anota su justicia y su obediencia, ¿no? Nos anota, ¿no? Nos anota en un libro, así como lo anotó, ¿no? Con el patriarca Abraham, ¿no? Dice que la fe a Abraham le fue contada, ¿no? Le fue anotada justicia, ¿no? Y Dios fue el que lo anotó, ¿no? Pero por intermedio solamente de Jesucristo, anotó, ¿no? ¿no? Pero no anotó las obras de Abraham, sino fueron las obras de Cristo. Y Él nos anota justicia, Él nos imputa la justicia, su justicia, ¿no? ¿no? Por eso dice, ¿no? Que el Abraham, ¿no? Alcanzó justicia solamente, ¿no? O sea, le fue anotado, dice en el término original, le fue anotado. Dios tuvo en cuenta su fe y lo anotó en un libro, ¿no? Y ese libro es, digamos, parte del libro de la vida que nosotros también estudiamos, ¿no? Muchas gracias.